Bienvenidos habitantes de Salem. El día de hoy les tenemos un tema muy especial porque es un tema que literalmente todos hemos escuchado hablar y es la Ouija. Dios, ¿tú sabes cómo se originó la Ouija o sus orígenes? ¿Has escuchado algo sobre ella? La verdad nunca he investigado así como tal cual de dónde proviene, pero lo que sí siempre se me hizo muy curioso es de que la veía en las papelerías, o sea, cuando estaba más chiquita veía que la vendían en las papelerías, entonces siento que entra como juego de mesa o algo así. Literalmente la Ouija se originó como un juego, pero fue inventada por dos chicos que la verdad no recuerdo cómo se llaman, pero Si lo googlean, lo googlean o aquí va a estar apareciendo en la pantalla. Esos dos chicos tuvieron como la patente. Sin embargo, se la vendieron a Parker Brothers, que más tarde fue comprado por Hasbro. ¿Qué? Sí, literalmente la Ouija inició como un juego de mesa, como Monopolis o como otro que podemos ver como Clue, por ejemplo. Entonces, por eso es muy habitual verla en las papelerías. Spoiler, sale macabro. Sale macabro, tal vez esos chicos no sabían lo que estaban creando, tal vez sí, porque no recuerdo si su origen era como ocultista. Sin embargo, creo que Hasbro la haya tomado como un juego es algo todavía más macabro. Turbio, sí. Porque literalmente, o sea, el juego lo dice, ¿quieres hablar con espíritus? La verdad es que sí se me hace muy perturbador porque existen una serie pues de reglas que muchos conocemos, pero no todos lo hacen porque pues como que dicen, ay, es un juego y como que no se lo toman en serio, entonces tienden a romper esas reglas y es cuando luego dicen que pasan cositas, ¿no? Porque no vienen explícitamente como tal en el tablero, sino que son como más reglas culturales y demás. Por ejemplo, de que dicen, tienes que respetar las secciones del tablero, ¿no? Ven que viene lo del sí, el no, el abecedario y aparte la sección de adiós, ¿no? Y pues obviamente la plancha. Entonces, si estás como reunido, se supone que todos tienen que tocar la planchet y no soltarla, ¿no? O sea, en pleno juego no soltarla, pero te digo, muchos como que no se lo toman en serio y pues terminan haciendo cosas que no deben y es cuando se pone la cosa turbia, porque aparte dicen que hay como varios tipos de entidades que puedes como invitar al momento de jugar. No solamente son de que entidades demoníacas o algo así, sino que también dicen que son espíritus de muertos que han estado como sin encontrar la luz o sin poder trascender. Entonces como que literalmente no puedes estar bien seguro de quién está jugando contigo, porque incluso luego mienten o se hacen pasar por familiares o te dan las respuestas que tú quieres saber. Entonces por eso también dicen que no tienes que ingresar al juego si no estás estable emocionalmente, porque se pueden aprovechar de eso. Tampoco debes de jugar solo porque igual estás más vulnerable. Entonces se recomienda de que sea pues más de 2 personas, que la mayoría sea como estén estables. Y aparte te digo, no tienen que soltar el círculo y siempre como que saludar y despedirse, si no pasan cositas muy turbias. Y justamente a esto vamos, de que nuestros seguidores nos hicieron el favor de mandarnos unas historias que tuvieron con la Ouija, unas por romper las reglas, otras por tomárselo como un juego. Me gustaría comenzar a contar la primera historia. Esta historia es de nuestra seguidora Verónica de Quintana Roo. Justamente nos cuenta que ella, cuando iba en la secundaria, una de sus amigas había llevado una Ouija. Y pues ella literalmente como que siempre le apasionó ese tema y demás, pero no se había atrevido a jugar todavía, ni a tener una personal. Entonces ese día se reunieron en su salón cuando no había clases. Comenzaron a jugar la Ouija, pero nada más estaban todos de espectadores. La chica que era la dueña de la Ouija era la que la estaba como tal manipulando, ¿no? Estaba en el juego. Sin embargo, todos le empezaron a decir de que era mentira, que nada más estaba como engañándolos. Fue cuando ella dijo, les voy a dar una prueba
de que el espíritu que le puso Clau, le decía, les voy a dar una prueba de que Clau sí está aquí con nosotros y que nada más están pensando que es mentira. Entonces ella sacó un cigarrillo y le dijo a Clau, oye, te reto a que enciendas el cigarrillo porque aquí no te creen que existes. Y lo que pasó literalmente, o sea, no había encendedor, no había fuego en ese momento. Alrededor, algo que lo pudiera encender. Y ella puso así de que el cigarrillo y se empezó a encender solo. Pero dicen que no debes de retar a los espíritus, si no empiezan a pasar cosas turbias. Lo que pasó después es de que dijeron como de que está raro, pero aún así no te creemos. Entonces dice ella que Clau se empezó a molestar, por lo que después le cerró la puerta del aula y aparte, como iban en el turno vespertino, les apagó la luz del salón. Entonces ahí empezaron todas aterrorizadas porque la mayoría eran mujeres. Los hombres estaban ausentes ese día, entonces eran puras mujeres. Y empezaron a aterrorizarse muy horrible porque incluso ella empezó a ver que la ouija se empezaba a levantar. Por Dios. Empezaron a pegar en la puerta porque literalmente querían huir de ahí y nadie les hacía caso. O sea, había prefectos, había otros compañeros, digamos, en los demás salones y nadie les hacía caso. Entonces, ya después de un lapso de tiempo, se logra abrir la puerta y el prefecto las regaña porque estaban todas afuera y ellas le reclaman diciéndole que ¿por qué no nos hiciste caso si te estábamos hablando y pidiendo ayuda? Pero él refirió que no escuchó nada. Entonces, todas piensan que fue pues obra de la ouija. Pero aparte, la chica que era dueña de la ouija intentó a partir de ahí deshacerse de ella porque pues no le había pasado algo tan fuerte como lo que sucedió ese día. Y ella intentó tirarla en el basurero que estaba a unas calles. Sin embargo, días posteriores seguía amaneciendo la ouija debajo de su cama. Por más que tratara de deshacerse de ella, pues no lo lograba. Y dice que en las noches escuchaba cómo pegaban como abajo de la cama. Y ella literalmente ya no podía dormir, así que decidió pues incendiarla, pero pues a partir de ahí la chica se cambió de escuela y ya no supieron pues qué pasó con ella, porque empezó a actuar muy muy extraño a partir de pues todo ese suceso que pasó. Eso sí estuvo muy impactante. Sí. ¿Cómo te puede seguir un espíritu? Uh-huh. Nuestra siguiente historia es de nuestra seguidora Mónica, que justamente es de Zacatecas, y esta historia está muy ligada a cómo el espíritu que se comunica contigo a través de la ouija te puede perseguir. Y es que esta chica tenía una prima con la cual jugó la ouija muchas veces en su casa. Por lo tanto, su casa quedó llena y repleta de espíritus. Sin embargo, este espíritu le decía que la iba a poseer. Primero comenzó diciéndole que 30 días, después 29, 28 y así se fue sucesivamente, hasta que llegaron los 10 días y Mónica se puso muy angustiada porque dijo, tal vez si viene a poseerme. Ya hasta la planchette se le subía por todo el cuerpo, literalmente solita se subía por todo su cuerpo. Hasta la cabeza, justamente. Entonces ella sí tuvo mucho miedo. Decidió envolver la ouija en un trapo negro y llevarla a la iglesia, porque definitivamente no sabía qué hacer. Intentó quemarla, no funcionó, regresó la ouija, como muchas veces vemos en las películas que siempre regresa. Así mismo le pasó a Mónica. Padre logró quedarse con la ouija en su iglesia, le puso agua bendita y la encerró. Siguen teniendo eventos sumamente paranormales, de que se escuchan voces en la casa, pueden ver trolls, monjes, niñas que vienen de otros siglos, animales que parecieran salidos de una jungla. Y en esa casa las personas que viven ahí están muy perturbadas, pero ya se acostumbraron al evento paranormal.
O sea, siguen habitando esa casa actualmente. ¿Te imaginas lo perturbador de, pues, vivir rodeado todo el tiempo y tener que normalizarlo? Justamente aquí es donde nos damos cuenta que no todos los casos terminan como en las películas de Ed y Lorraine Warren, que termina la familia feliz, que la familia terminó ya sin eventos paranormales. No, las personas a veces se suelen acostumbrar a los eventos paranormales. Y también lo más importante es de que, pues, a pesar de que estén sucediendo este tipo de acontecimientos, pues no ha pasado a mayores, ¿no? O sea, a lo mejor y pues no está padre que estén viviendo todo esto, pero pues mínimamente dentro de lo que cabe, pues no ha ocurrido otra cosa más allá, al menos lo que nos cuenta, no ha ocurrido algo. Justamente Mónica nos cuenta que acostumbrarse a las presencias es sumamente difícil porque ella tuvo hijos y esos hijos siguen ahí. Y cuando eran niños, la verdad la pasaban muy muy mal, porque imagínate un niño ver cosas que no son de este universo paralelo. Está muy creepy. La siguiente historia que les voy a contar es de uno de nuestros seguidores llamado Antonio. Él vive en Sonora y nos cuenta que cuando era adolescente compró una ouija junto con sus amigos. Pero al jugar la ouija, pues se les hacía bastante aburrido porque decían de que hay que subir de nivel, de intensidad. De level. Exactamente. Pero lo más inquietante es de que una vez uno de ellos preguntó la fecha de muerte de sus padres. Sabemos que eso no se debe de preguntar en una partida de ouija. Ella les arrojó 2 fechas. Sin embargo, no fue lo único. También les dio una hora. Ellos no habían entendido qué quería decir, además de que se lo seguían tomando a juego. Pero no cerraron la partida aparte como debieron de haberla cerrado. Cada quien se fue a su casa y justamente llegó una de las fechas. Era la fecha de fallecimiento de su madre. Pero murió de una forma muy siniestra, ya que fue durante la noche y aparte, en la puerta de su habitación había marcas negras de unas manos. Nadie entendió qué sucedió debido a que solo mencionaron que había fallecido de un infarto, por lo que nunca entendieron a qué se debían esas marcas en la entrada de su habitación. Pero su amigo de Antonio sabía un poquito qué quería decir esto, por lo que su miedo empezó a aumentar cada vez más al saber que la segunda fecha ya se acercaba. En eso, su padre comenzó a comportarse un poco extraño. Hablaba solo y a veces se escuchaba que murmuraba: "No me lleves", por lo que el hijo se empezó a asustar demasiado. Pero él sabía que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. En eso, al siguiente día, su padre amanece autodesvivido, colgado de la puerta de donde su madre había fallecido. Y justamente marcaba la hora en la que la ouija les había señalado. La siguiente historia nos las manda nuestro seguidor Enrique, que es de Hidalgo. Él nos cuenta que tuvo una historia muy perturbadora con la ouija que lo ha marcado hasta el día de hoy, ya que involucra mucho a su familia. Él con su hermano pequeño jugaban la ouija y se lo tomaban como eso, un juego, ya que pues Hasbro, las papelerías, las tiendas, los mercados las vendían. Sin embargo, a su hermano pequeño se le ocurrió romper una de estas reglas que decimos que vienen implícitas, ya que preguntó de qué forma iba a morir, porque estaba muy de moda en ese momento preguntarse eso. Inmediatamente la ouija contestó: ahogado. Ellos, pues la verdad, no se lo tomaron en serio, se quedaron impresionados, sí, pero se lo tomaron de a juego. Y pasaron 2 años hasta que su hermano menor murió ahogado en una playa. Él era muy pequeño,
así que no supo nadar. Nuestro seguidor nos cuenta que a veces esto sí le sacaba cierta duda, ya que su hermano pequeño comentaba que él le tenía mucho miedo al océano, porque no tenía idea, pero desde antes que la ouija le dijera, él le tenía miedo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, esperemos que lo hayan disfrutado. No se olviden de mandarnos sus historias para poder contarlas, además de darle like, suscribirse y compartir este video. Buenas noches, habitantes de Salem.